tengo así como que se me sudan las manos así de la emoción. Y vamos a orar, por favor. Incline su rostro para recibir la palabra de Dios. Y vamos a poner ese tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, en este día, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú tienes un plan maravilloso y perfecto para cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que hoy vamos a recibir de ti, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir este precioso mensaje, Señor, que sabemos que es de parte tuya, Señor. Y te pedimos, Señor, que nosotros podamos ahí atesorarlo en nuestros corazones, Señor, para que esta palabra se haga viva, Señor, en nuestra vida, Señor, y podamos, Señor, caminar, Señor, confiadamente, Señor, y seguros, Señor, en tu palabra y en tus promesas, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Y todos dijeron? Amén. Amén. Pues vamos a la palabra rápidamente. Abran sus Biblias, por favor. ¿Trajeron Biblia? Sí. Bueno. Acompáñame, por favor, a 1 Corintios. A mí me encanta este pasaje. Me encanta, es uno de mis todos decimos de mis favoritos, ¿verdad? Pero para mí toda la Biblia es favorita. Pero siempre uno dice, a mí me encanta leer esta porción de la palabra. Me encanta porque es poder de Dios, ¿verdad? Y a nosotros, como cristianos, nos gozamos cuando escuchamos este tipo de mensajes, ¿verdad? Vamos a leer, por favor. 1 Corintios, ¿sí les dije? ¿No? Sí. 1:17. ¿Ya estamos ahí? Amén. Ok, vamos a darle lectura. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí el apóstol Pablo podemos ver que aquí hay una situación, está pasando una situación difícil aquí en la iglesia de Corinto. Hay una iglesia que está disfuncional, ¿verdad? Que hay división, y el apóstol Pablo, unos están con que debatiendo, no, yo soy de fulano, yo soy de sultano, y unos andan así, está la rebatinga ahí, ¿no? Eso pues no es muy común, ¿verdad? En las iglesias. Eso no es muy común, de que uno se hace de un lado, otro se hace de otro lado, yo soy de acá, y que tú no eres mi autoridad es él, y es un relajo, ¿no? Sabemos que la iglesia de Corinto era una iglesia con muchas situaciones, con muchos conflictos, de muchas formas, ¿verdad? Pero una iglesia con muchas situaciones muy difíciles. Y aquí estaban pasando una situación difícil, una iglesia que había división. Entonces están diciendo, no, yo soy de Apolos, yo soy de varios, están ahí la disputa ahí a todo lo que da, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo hace una aclaración, le dice, yo no vengo a decirles quién es el bueno aquí, ¿verdad? Dice, a mí el Señor Jesús no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. O sea, se habían desenfocado del plan de Dios para sus vidas, ¿verdad? Ellos andaban ocupados en otras cosas, andaban distraídos en muchas cosas. A veces nos pasa a nosotros, siempre nos distraemos y dejamos de avanzar. Cuando tú te distraes, dejas de caminar, te frenas en una situación, en un conflicto, te enredas en una bronca, en una situación, y ya no avanzaste, y ahí te quedas. Y esto estaba pasando aquí en la iglesia de Corinto. Había una división tremenda, pero el apóstol Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Alguien tiene este llamado? Amén. Dice, sino a predicar el Evangelio. Dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vana es sin sentido, vacío.
Entonces dice para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y luego dice en el 18, vamos a leer del 18 al 25. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? El disputador de este siglo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos según los nobles. Hasta ahí. Aquí en esta parte del versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura. Y yo busqué en el diccionario qué significa la palabra. O sea, palabra. No es en sí, porque a veces lo podemos ver hasta muy, pues no sé, la palabra de la cruz. No es en sí la cruz lo que es, no dice la palabra, porque si no diría la palabra cruz, ¿verdad? Dice la palabra de la cruz. La palabra es, dice que en el diccionario dice que es voz, lenguaje. La palabra que de lo que se está hablando, ¿verdad? Palabra que se habla. ¿Qué se está hablando de la cruz? Dice, porque de lo que se habla de la cruz, de lo que se está hablando de la cruz, de lo que se escucha y se está escuchando de la cruz, es locura. ¿Qué es esto? No es la cruz en sí, una cruz que esté ahí, sino lo que sucedió en esa cruz, lo que se está hablando, lo que se habla de la cruz, del mensaje que se da de lo que sucedió, ¿verdad? Es importante. Siempre nos dice el pastor, siempre es importante qué, quién, cuándo, por qué, para qué, ¿verdad? Siempre es importante buscar esto. O sea, aquí en este mensaje siempre es qué está pasando, qué pasó en esa cruz, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pasó un suceso que marcó la historia, que está marcando vidas, que está transformando vidas que iban a una eternidad de perdición, ahora a una eternidad de salvación. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden, para los que no entienden, para los que están cegados, para los que no reciben este precioso mensaje de la palabra de la cruz, de este precioso mensaje de lo que está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Porque dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Y me seréis. ¿De quién está siendo testigo Pablo? De Cristo. Está dando el mensaje de Cristo, de lo que pasó Cristo, de lo que padeció Cristo, de lo que sufrió Cristo. ¿Para qué? O sea, ¿cómo? Está diciendo cómo, ¿verdad?
fue muerto. O sea, fue golpeado, fue masacrado, fue el peor de los castigos. O sea, un suceso, está hablando de lo que pasó, un trasfondo, pasó esto, está pasando esto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Verdad? Fíjate, dice, porque la palabra, la voz, lo que se escucha, lo que se está hablando de Cristo, lo que se ha dejado de hablar. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto estaba ya enfocada en otras cosas, se habían dejado de hablar esto, el poder. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dice, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. A los que han recibido este mensaje, dice, es poder de Dios. Aquí nos está hablando, en este pasaje nos habla de tres grupos de personas. Dice, a los judíos, a los griegos y a los llamados, ¿verdad? Nos está hablando de estos tres puntos. Dice, a los que buscan señales. ¿A quién más? Buscan sabiduría. ¿Perdón? Buscan sabiduría. Sabiduría. Señales y sabiduría. ¿Ok? Dice la palabra de Dios. Dice, pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice, desecharé. ¿Quién era el apóstol Pablo? Antes de Cristo. Era un hombre con conocimiento. Era un hombre que se las sabía de todas. ¿Y qué vino a hacer? ¿Qué pasó en el momento cuando él tuvo el encuentro con Jesucristo? Su sabiduría, dice que él lo tomó por basura. En otra versión dice por estiércol. Su sabiduría era sabiduría humana. Sabía mucho, pero no tenía la sabiduría divina, la excelencia de Jesucristo. Dice que cuando él se encontró con Jesús, dice que sus ojos fueron velados. ¿Por qué? Porque recibió después la vista, la visión. Él entendió quién era Jesús. Y su mensaje era siempre predicar a Cristo. Él no predicaba otra cosa más que a Cristo. Dice, y a este crucificado. ¿Por qué a este crucificado? Porque estaba hablando del suceso de la cruz, del mensaje de la cruz. Estaba hablando de alguien que entregó su vida por los pecadores. Hay un versículo que a mí me encanta mucho, que de hecho yo lo tengo subrayado y yo lo hice mío y lo hago mío siempre que lo leo. Es Romanos 5. Acompáñame un poquito allá atrás, por favor. ¿Ya estamos ahí? Amén. Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo lo hago mío, yo digo, mas Dios muestra su amor para mí, Nicolás Cordero, que aún siendo yo pecador, Cristo murió por mí. El 10 dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dice, porque siendo enemigos.
Yo siendo enemigo fui reconciliado. Por eso el apóstol Pablo en todo momento predicaba a Cristo crucificado. ¿Por qué? Por el mensaje de salvación que podía encontrar en ese suceso. El mensaje de salvación que él pudo hablarles a los de la iglesia de Corinto y que nos habla a nosotros, ese es el mensaje de salvación. ¿Dónde lo podemos ver? Ahí, en una cruz. Un suceso, un hombre, Jesús, el Hijo de Dios, dando su vida en expiación por ti y por mí. ¿Has escuchado acerca del chivo expiatorio? ¿Sí? Que pasa algo y agarran a alguien y lo agarraron por chivo expiatorio. Es alguien que se echó la culpa de tus delitos. Y Jesús así fue, por expiación. Tú y yo nos merecíamos el peor de los castigos. La ira de Dios era para con nosotros. Mas Cristo en expiación fue ese chivito expiatorio, el cual se echó tu culpa y mi culpa. Por eso el apóstol Pablo dice, estos no han entendido este precioso mensaje. No lo han entendido. Y el apóstol Pablo les empieza a hablar de Jesucristo. Y les empieza a hablar de la palabra, de la cruz. ¿Qué pasó? Y les empieza a hablar de Jesús. Les empieza a hablar de Jesús. Yo en días pasados platicaba con mi hija, con Mía, y luego pues estábamos hablando, ¿no? de que a veces se nos viene la nostalgia por seres queridos que han partido. Y en una de esas pláticas hablábamos y me decía, y yo le decía, ¿quiénes se van al cielo? Y me decía, pues los buenos. Entonces, si los buenos se van al cielo, pues los malos, ¿a dónde se van? Pues al infierno, ¿verdad? Y por lógica uno pensaría de esta forma, ¿no? Por tradición, por lo que lo que venimos arrastrando de nuestra religión pasada, o no sé, pero siempre pensamos esto, ¿verdad? Siempre pensamos, los malos se pierden, los buenos se salvan. Pues si fuera así, nosotros no estuviéramos aquí, porque dice la palabra que no hay bueno ni aún uno. No hay bueno ni aún uno. Vamos a Romanos 3:10, por favor. No hay bueno ni aún uno. Dice, pues como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no, ni siquiera uno. O sea, no hay hombres buenos. Todos hemos pecado. Dice ahí en el 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, o sea, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Por eso la mente de los sabios no llega un momento donde topa, donde dice, no, ¿cómo
cómo no pueden entender. Y llega un momento donde hay gente que vive viven vidas rectas, agradables. Dices, wow, yo quisiera ser como fulano, ¿no? O a veces no sé si te ha pasado que dices, ese cuate o esa persona, híjole, mi respeto, lo único que le falta es ser cristiano, ¿verdad? Porque viven vidas rectas delante de los hombres, pero delante de Dios están vacíos, porque dice, no hay bueno. Dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Gentes que viven vidas así que dices, wow, intachables. Imagínate los corintios, cómo vivían. Vivían unas vidas santas, en santidad, unas vidas intachables, ¿verdad que no? El apóstol Pablo por eso les está hablando del mensaje de la cruz, para que entiendan. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo vidas desordenadas, estaban viviendo aún en pecado. Pero fíjate lo importante, en la primera y en la segunda carta, el apóstol Pablo empieza hablándoles y diciéndoles envía la carta y dice, a los santos. Y toca el punto y les dice, a los santos. Les dices, caray, pues ¿cómo que a los santos? ¿Qué no ves? O sea, ¿cómo están viviendo lo que están pasando? Y dices, caray. Una vida santificada por un sacrificio de Jesús. Delante de los hombres, imperfectos, pero delante de Dios son, dice, santos, apartados, perfectos. Ante Dios, ¿por qué? ¿Por sus obras? ¿Por sus hechos? Por un sacrificio de Jesús para ellos. Nosotros vivimos procesos, hermanos. Fallamos, nos caemos, vivimos de repente vidas en derrota, ¿sí o no? Sí. Vivimos en derrota, de repente nos vemos en una situación terrible. Pero son procesos que estamos viviendo. Ante Dios somos perfectos, ante los hombres somos imperfectos. Sí fallamos, pero dice la palabra que si cometemos una falta, ese abogado tenemos. Delante de Dios somos perfectos, delante de los hombres somos imperfectos, fallamos, cometemos errores. Es un proceso y una carrera larga que vamos caminando, que día a día vamos a ir perfeccionando, como arrepintiéndonos de estas cosas que no le agradan a Dios. Decía mi pastor hace 8 días que el que robe ya no robe más. El que hace tranza ya no haga tranza más. O sea, vivir vidas en rectitud. Porque son procesos que tú y yo vamos a estar viviendo. Un sacrificio. El mensaje de la cruz está hablando de esto. A veces, lo que te decía ahorita de que a veces no somos perfectos, a veces viene la duda en nuestras vidas de que si somos salvos o no somos salvos. Porque a veces queremos vivir una vida así como que wow, como está flotando en el aire, ¿no? Así como que yo soy santo y no me toquen. Porque a veces así no la creemos. Y a veces cuando nos está yendo mal en la vida, a veces pensamos que hasta nuestra salvación está
por nuestros sentimientos. A veces llega el momento donde por sentimiento o por pensamiento llega el momento donde dices, ¿sabes qué? Realmente yo no soy salvo. No tenemos esa seguridad. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en nosotros mismos, por emociones, por situaciones que estamos pasando, porque a veces no nos va bien en la vida y a veces dudamos hasta de eso. ¿Realmente somos cristianos? ¿Por qué me está yendo de esta manera? ¿Por falta de enseñanza? ¿Por falta de doctrina también? Pensamos esto de que, híjole, a lo mejor yo no soy salvo. A lo mejor me muero, porque como no soy tan bueno, a lo mejor pues, me voy a ir a otro lado. Y nos duda nuestra salvación. Ponemos en duda esto. Pero de algo que es tan cierto, es lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Para muchos es locura. Pero para nosotros, hermanos, esto es poder de Dios. Amén. El poder de Dios es el mensaje que habló Pedro la primera vez que se paró y predicó con la llenura del Espíritu Santo. Habló de Cristo con el poder de Cristo. La locura del Evangelio, que es poder de Cristo para los que se salvan. Esto fue lo que habló el apóstol Pedro. Y aquí nos está hablando Pablo de igual manera. El mensaje que cambia vidas, que transforma vidas, que da salvación, que da vida eterna. El sacrificio en una cruz. Eso es lo que nos lleva a darnos cuenta quiénes somos nosotros, quiénes éramos nosotros en un tiempo. Dice que éramos sus enemigos, estábamos perdidos. Nuestra vida iba a una eternidad sin Cristo. Pero por esa preciosa locura del Evangelio, que se transformó en poder de Dios para nuestras vidas, nos dio la salvación, mi hermano. No sé cómo estés en este día, no sé cómo te sientas en este día, pero de una cosa estás seguro: de tu salvación. No porque seas bueno, no porque no falles, sino que caso tendría. Pues todos nos portamos bien y ya, ¿verdad? Pero hubo un hombre que dio su vida en esa cruz. Un hombre que fue molado, molido, golpeado, desechado. ¿Qué pasó en esa cruz? ¿Qué fue el trayecto de ese momento? Dolor, angustia, soledad, abandono. ¿Puedes imaginarte todo eso que le pasó a nuestro Señor Jesús? Lo vemos en las películas y eso solamente se asemeja un poco. Lo podemos ver en las películas. Y dices, todo eso hizo. A veces vemos la película y hasta lloramos porque, ay, pobrecito, ¿verdad? No, pobrecito de mí, porque eso era para mí. La ira de Dios era para mí, no para Jesús. El abandono no era para Jesús, era para mí. Mas sin embargo, Él tomó todo eso por mí, por amor a mí. Decía ahorita Rico, ¿verdad? Yo le amo porque Él me amó primero. Y fíjate de qué manera mostró su amor para conmigo, que aún siendo yo un pecador, un miserable pecador, o sea que yo merecía la muerte eterna, siendo yo su enemigo, siendo pecador, no mereciendo nada, Él dio su vida por mí. El peor de los castigos, humillaciones, lo peor. Es un historiador que allí en esa cruz, en la cruz,
cuando pasaban esas situaciones en la cruz, era solamente para los peores de los criminales. Era para lo peor nada más, que merecía la muerte, y una muerte así. Dicen que en esa cruz, en esos lugares de tortura, dicen que no lo clavaban aquí, sino era aquí. Aquí hay un nervio que está mandando señal al cerebro, señal de dolor en todo momento. O sea, una torturación terrible. Unos clavos ahí. El peor de los castigos ahí. Golpeado, torturado. Una cruz, una corona de espinas que sangraba ahí sus sienes. Dice que en esa cruz, imagínate el dolor, dice que era así, la cruz la muerte era por asfixia de lo que pasaba. Dice que llegaba momentos donde les quebraban los pies, porque así ya no podían impulsarse para arriba para volver a tomar aire. O sea, les quebraban los pies para que su cuerpo dejara de tomar oxígeno. Dice que en esa cruz podías ver, o sea, charcos de sangre combinados con orines, con excremento, con el esfuerzo que hacían, imagínate. O sea, castigos terribles. Ese castigo que tú merecías lo hizo Jesús. El abandono. Primero lo abandonaron, ¿quién? Sus amigos, sus discípulos, en una situación de abandono. Después, el abandono más terrible, el de su padre. ¿Sí te acuerdas cuando exclamó? Que le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Jesús sabía lo que estaba por venir antes de ese suceso. Dice que en ese entonces Jesús estaba orando. Llegó un momento donde Jesús estaba orando y dice que su sudor era como gotas de sangre. Imagínate, él ya sabía lo que venía. Él ya sabía a qué estaba por suceder en su vida. Él sabía todo esto. Él sabía que iba a padecer. Él se los anunció a sus discípulos, se los dijo a sus discípulos: es necesario que esto suceda. No lo entendían los discípulos en ese entonces. Una vez Pablo le dijo: no vayas para que no te suceda. Y Jesús le responde: aléjate de mí. ¿Cómo le dijo? Satanás. Porque es necesario que suceda esto. ¿Por qué? Porque Él fue obediente hasta la cruz. Él fue obediente hasta ese momento. Él fue obediente en todo momento. Primera de Pedro 2:24, por favor, acompáñame. Fue un dolor interminable, un dolor tremendo. Y no solo fue el dolor físico, sino también fue el dolor de cargar el pecado del mundo. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
el 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padeció, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús, dice la palabra que nunca pecó, pero se hizo pecado por nosotros. Ahí mismo en primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿De quién? Nosotros. Esto no es otra cosa más lo que los apóstoles predicaban. Cristo murió por ti. El mensaje que está dando el mensaje de la cruz está hablando de un sacrificio. El mensaje de la cruz que Pablo les está hablando en este momento, para los que muchos no lo entendían, porque ellos buscaban señales, ellos buscaban sabiduría, pero no podían entender este mensaje que el apóstol Pablo les estaba dando. No lo podían entender. Pero dice, para los que se salvan este mensaje es poder de Dios. El sacrificio de Cristo es poder de Dios para nuestras vidas, porque es lo único que nos puede dar esa seguridad y esa garantía de nuestra salvación. Dice la palabra que no es por hechos ni por obras, para que nadie se gloríe. ¿Tú qué puedes hacer o yo qué puedo hacer? Nada. Nadie puede alcanzar la salvación por sí mismo. Necesitamos a un Salvador, a un Redentor. Su nombre se llama Cristo Jesús. Aleluya. Solamente por Él. Por eso el apóstol Pablo dice que no dejaba de predicar a Cristo y a este crucificado. En todo momento predicaba a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque estaba hablando del mensaje, de lo que sucedió, de lo que pasó. Jesús, el Salvador. Y él en todo momento hablaba de Cristo. Cristo, en todo momento era Jesús, Jesús y Jesús. Era lo único que él podía hablar de Jesús. ¿Tú de quién puedes hablar, mi hermano? A veces hablamos mucho de personas que han impactado nuestra vida, ¿verdad? Y hablas mucho de fulanito, de sutanito, pero el apóstol Pablo hablaba de Cristo, porque él fue el que cambió su vida, el que transformó su vida, el que le dio un sentido a su vida. Dijo, no puedo hablar de otra cosa más que de Jesús. ¿Por qué? Porque yo reconozco mi condición de quién era yo antes. Y lo único que merecía era el castigo eterno. Pero un hombre que jamás pecó tomó mi pecado, tomó mi lugar y se hizo pecado. La garantía es que un hombre dio su vida y resucitó al tercer día. La tumba vacía es la factura de lo que se pagó por ti y por mí. La tumba vacía nos da la seguridad de que nosotros tenemos esa vida eterna, tenemos la salvación eterna. ¿Quién más? Por eso en todo momento tenemos que estar hablando de Cristo, mi hermano. Cristo.
siempre es hablar de Jesús. ¿Quién te salvó? ¿De quién tenemos que hablar? Dice que la locura del Evangelio, la locura nos llegó, y un día esa locura del Evangelio para nosotros se nos hizo poder de Dios en Cristo Jesús para nuestras vidas, de un sacrificio vivo para ti, para mí. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Por eso dice que por gracia, ¿qué? Somos salvos. Sois salvos. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo, es un don, pero es algo que no merecíamos, es un regalo inmerecido. Pero a Él le plació dar su vida por nosotros. Isaías 53:5, por favor. ¿Cómo voy de tiempo? 40 minutos. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Dice, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Rebeldía es sinónimo de desobediencia, por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, porque no le obedecimos a Dios, porque hicimos lo que nos placía en nuestra vida, y más así Jesús dio su vida por nosotros. Vamos a regresar a 1 Corintios 1:18, por favor. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es para ti la cruz? ¿Es locura o es poder de Dios? ¿Es qué? Poder de Dios. Y Pablo continúa diciendo ahí en el 1:19 al 20, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y vamos rápidamente a Isaías 29, 13 y 14. Nuevamente Isaías. Sí. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El 14 dice: por tanto he aquí que nuevamente excitaré la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Entonces dice que Él destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. Porque pues, a veces es pura religión, ¿no? A veces nos la creemos de una forma diferente y es pura religión, es puro gloria a Dios, amén, aleluya, pura religiosidad. Y no es así. Es entender, por eso dice, ¿dónde está el entendido? ¿Dónde está el sabio? No va a entender lo que vemos en Filipenses 2. Acompáñame, Filipenses 2. Filipenses 2, 6 al 11. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice: ¿dónde está el entendido? ¿Dónde está el sabio? Y esto no lo entienden, porque para ellos es locura lo que sucedió en esta cruz, su muerte y su resurrección. Él mismo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No es el bueno, no es el malo. Es como reaccionas ante este precioso mensaje, que es el mensaje de la cruz. Es el mensaje que nos da la seguridad de nuestra salvación. ¿Cómo reaccionamos ante este precioso mensaje? Si esto es locura o es poder de Dios. Si la cruz es poder de transformación para tu vida y el poder que te da vida y vida eterna. Primera de Corintios 1:21, acompáñame un poquito, por favor. Ya estoy concluyendo. Dice: pues ya que en sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hechos 2, 37 al 38, un poquito atrás. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa predicación, por lo que algunos insensatos, se convirtió en poder de Dios. Es la predicación de la... O sea, alguien te predicó a ti una vez y en el momento dijiste: ah, caray. Y a veces lo vemos como así de fácil.
pero cuando entendemos el mensaje, lo captamos. Y dice que aquí en esta parte donde Pedro se levantó a predicar, dice que se compungieron de corazón. O sea, hubo algo ahí dentro de ellos. Y le dijeron, ¿qué haremos? Les dio el mensaje, el mismo mensaje que está dando aquí Pablo, lo dio Pedro. El mismo mensaje. Les habla de un suceso, de un hombre. Les dice, a quien ustedes crucificaron. Les habla de un mensaje que trae salvación, que trae vida eterna, que trae un cambio en tu vida, un cambio de mente. Y dice que se compugieron, como que se derritió su corazón, ¿verdad? Así como que, wow. El corazón de piedra se convirtió en un corazón de carne. Recibieron el mensaje de salvación. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse. Cambien su manera de vivir. Vivan conforme a como Dios dice. Ya no sean rebeldes, ya no sean desobedientes. Vivan como el Señor Jesús dice en su palabra, como Él nos manda que vivamos. Que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros, que vivamos como tenemos que vivir. Ese es el mensaje que está dando aquí Pedro y el mensaje que está dando el apóstol Pablo. Un mensaje de salvación, un mensaje de transformación para nuestras vidas. Dice que en esta predicación se convirtieron alrededor de 3,000 personas por la locura de la predicación, por lo que algunos insensatos se convirtió en poder de Dios. Yo era un insensato, pero cuando recibí el Evangelio, cuando recibí este precioso mensaje, mi vida cambió. Dice, de ser alguien insensato, se convirtió en poder de Dios para mi vida, y me dio salvación y me dio vida eterna. Un mensaje. ¿Por qué el pueblo pide señales? Vemos señales, vemos lugares donde viene fulano de tal, ahí va toda la bola, ¿no? ¿Por qué? Porque está buscando señales, porque no ha entendido el mensaje de salvación. Y viene alguien y wow, ahí va toda la gente, y viene un musiquillo ahí, y viene, ahí van todos corriendo, ¿verdad? Comprando boletos por ahí. Y andan comprando sus boletos y haciendo filas y wow, como viendo al cantante, al ídolo, y allá va la gente porque no ha entendido, está buscando señales, y viene el profeta fulano de tal, ahí va, y es que me van a orar, y ahí va la bola. ¿Por qué? Porque no han entendido el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz. La gente sigue buscando señales, sigue buscando sabiduría. Viene alguien con títulos, con renombre, con estudios, ahí va toda la gente buscando. ¿Por qué? Porque no ha entendido el mensaje, porque el mensaje de la cruz sigue siendo locura para ellos. Porque aún no ha recibido ese mensaje de poder, de transformación. Porque para unos es locura, pero para otros es, ¿qué? Poder de Dios. Y no han entendido el poder de Dios a su vida. ¿Por qué? Porque siguen buscando señales, siguen ciegos, siguen cegados, siguen con su mente entrenebrecida, porque no han entendido, porque no han decidido arrepentirse y creer, porque no han creído realmente en el Evangelio de la cruz, en el mensaje que nos dan los apóstoles, de un hombre que murió, un hombre que dio su vida por ti y por mí, un hombre que se entregó por él, al que no conoció pecado, se hizo pecado por ti y por mí, porque dice la palabra de Dios que maldito es aquel que es colgado de un madero. Y Jesús llevó la ira de Dios para con él, porque la ira de Dios era para nosotros, mi hermano.
en Él solamente podemos recibir la salvación. Dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús para con nosotros? Y luego dice que ni la muerte, ni principados, ni nada nos puede separar del amor de Dios, de su presencia. Mi hermano, es que si hago esto voy a perder mi salvación. No has entendido el mensaje. Dice la palabra de Dios que los dones son irrevocables. ¿Dios te puede dar algo y te lo puede quitar? No. Seguridades para poder caminar firmes. Doctrina para poder caminar firmes. ¿Por qué crees que vamos a dar el estudio nuevamente Porque es doctrina, son bases, son fundamentos donde nadie te puede mover, donde no puedes dudar ni un segundo de lo que Dios te ha dado, de lo que el Señor Jesús hizo en ese sacrificio. ¿Era para mí? Pues claro que era para ti, no lo has entendido. Era para ti. Era para ti ese mensaje. El mensaje que era locura para ti se convirtió en poder de Dios. Cuando recibiste la locura, un loco por ahí de repente te predicó de Cristo y lo creíste. Y ahora vives una vida transformada. A lo mejor no lo vemos, pero el Padre sí lo ve. Por el sacrificio de su Hijo amado Jesús. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, hoy en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque aún siendo nosotros pecadores, Señor, tú diste tu vida por nosotros, Padre, porque no lo merecíamos, Señor. Somos inmerecedores, somos deudores, Señor, para contigo, Señor. Pero a ti te agradó, Señor, dar tu vida por nosotros. Te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias porque tú entregaste, Señor. Tú diste, Señor, a tu Hijo unigénito. Dice tu palabra que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros creemos en ese sacrificio precioso para nosotros, Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias por ese Cordero inmolado que dio su vida por nosotros en un sacrificio. Te damos gracias, Señor, porque por ese sacrificio precioso hoy podemos tener vida eterna, Señor. La seguridad de la salvación que tú nos das. Muchas gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.